Gloria al Señor. Nos ponemos de pie, hermanos. Amén. Vamos a seguir alabando al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Mientras que nuestra hermana Natalie Leiva se va preparando con un especial para el Señor, hermanos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, gloria al Señor. Si tal vez ha venido un poquito tarde y no ha podido, gloria al Señor, estar en comunión con el Señor, les invito ahí que cierre sus vistas, gloria al Señor, y levante su mano al cielo, gloria a Dios. Vamos a adorar un momento al Señor, aleluya. Vamos a decirle cuánto le amamos, Señor, te amamos, te adoramos, bendito Dios. Gracias, Dios mío, por tus bondades. Gracias por tus misericordias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres muy bueno con todos nosotros, Señor. No siendo dignos ni merecedores, Señor. Tu amor y tu misericordia es muy grande, Dios. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en tu casa, por traernos aquí con bien, Señor, y poder alabarte, y poder adorarte, y poder gozarnos, Señor, en tu presencia, Dios mío. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Sabemos que tú estás en este lugar, tú te paseas en medio nuestro. Muévete, Señor, en nuestros corazones. Limpia, Señor, nuestras vidas. Santifícanos, Dios. Señor, haznos, Dios mío, como tú quieres que seamos. Danos un nuevo corazón, un corazón recto, un corazón puro, un corazón humilde, Padre. Quita de nosotros la soberbia, la altivez. Quita de nosotros aquellas cosas que no te agradan, Señor. Queremos acercarnos a tu presencia con un olor fragante, Dios. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración. Te adoramos, Señor. Ay, Dios mío, aleluya. Y hermano, adora al Señor. Tal vez tú has venido sin fuerzas ya, queriendo dejarlo todo quizás. Gloria al Señor por la adversidad que vienes pasando, por los problemas que vienes atravesando. Quizás dice, ya no puedo más. Pero sí puedes, porque contigo está el grande, contigo está el Señor Todopoderoso. Él te va a dar fuerza para que tú sigas adelante, para que tú sigas caminando con Él. No desmayes, hermano. Ay, adora al Señor, pídele fuerza, pídele que te ayude. Quizás tienes problemas en tu hogar, tienes una enfermedad que te aflige. Ay, pídele, Señor, Señor, sáname en esta mañana. Yo quiero que tú hagas grandes cosas en mi vida, Señor. Quiero que hables a mi corazón. Háblame en esta mañana, no quiero salir igual. Quiero que tú me llenes con tu santa presencia, con tu Espíritu Santo, Dios. Aviva ese fuego que se está apagando en mi corazón. Avívalo, Señor. Yo quiero arder, Padre. Yo quiero ser instrumento en tus manos, Señor. Aleluya. Te adoramos, Dios. Te bendecimos, Señor. Aleluya. Maravilloso Dios. Vamos a adorar al Señor con esta adoración que dice, aleluya. Gloria a Dios. Adoraré, adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo templo para adorarte. Adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo templo
por tu amor. Gracias, mi Dios. Conmigo bueno Él ha sido. Su misericordia sobre mí. Con todo el alma y corazón le adoraré. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti. Aleluya. Amarte solo a ti, Señor. Te alaba mi alma, Dios. Recibe esta adoración. Mira tu pueblo, Señor. Mira tu pueblo, Padre, cómo te adora. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Aleluya. Ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir tu caminar, dígale ahí. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. La presencia de Dios está aquí, yo la siento. Aleluya, mi Dios. Oh, bendito Dios. Aleluya. Recibe la adoración. Recibe, Señor. Que suba tu presencia como un olor fragante, Padre. La presencia de Dios está aquí. Yo la siento en mí. La presencia de Dios está aquí. Yo la siento en mí. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. El dolor de los clavos sufrieron y la cruz con su sangre bañaron. Salvación a este mundo pecador y librar a tu nombre del mal que vendrá para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Alabado sea tu nombre, Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Padre eterno. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí, poder alabarte, poder exaltarte, Señor. Gracias, Dios mío. Aleluya. Gloria al Señor. Y
gloria a Cristo. Llegó la parte más importante de este devocional, que es escuchar la palabra de Dios. Y con nosotros, nuestro pastor Luis Mesa. Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Es un gozo estar en la casa del Señor en este día, escuela dominical. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Josué. En este día vamos a empezar estudiando el libro histórico de Josué, que es parte del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia, llamado el Pentateuco o la Torá también. Los judíos le llamaban la Torá o el Pentateuco, y aquí hay la historia de la conquista de la tierra prometida para el pueblo de Israel. Por eso que es importante, y vamos a considerar algunos aspectos de lo que significó la conquista de la tierra prometida. Yo quiero que lean, vamos a leer, amados hermanos, el verso número 1 del libro de Josué, verso número 1, y luego leeré otros versos más, gloria a Dios, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leo la Biblia, la palabra de Dios. Dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. El verso 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Padre celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias por estar aquí en tu casa, por tu presencia. Te pedimos que tú ministres, Señor, en esta noche a través de tu palabra. Señor, que tu palabra corra, sea de bendición, de edificación, Padre, para todo tu pueblo, para las visitas que están aquí, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos. Pueden tomar asiento, amados hermanos, alabando y glorificando al Señor. Quiero decirles que ya hemos concluido el estudio del libro de Deuteronomio. Es un libro hermoso, gloria a Dios, y luego ya terminando los 5 libros considerados los libros de la Torá o el Pentateuco, como le dije, empezamos con los libros históricos, ¿no? Este en realidad es un libro histórico, y porque contiene mucha información acerca de los pormenores de la conquista. Ustedes saben que hasta el libro de Deuteronomio son todas las instrucciones y todo lo que es la lectura de la ley. Deuteronomio, el mismo nombre es, se puede decir, el segundo canon o algunos llaman la segunda ley, pero en realidad es la repetición de la ley. Yo no creo que haya 2 leyes, ¿no? Algunos le llaman así, pero ya hemos hablado mucho de eso en el estudio del libro de Deuteronomio. Ahora, quiero dar algunos datos de Josué. Josué, un hombre de Dios que estuvo al lado de Moisés, y que también Josué se destacó porque él fue una de las personas, gloria a Dios, que sirvió como ayudante personal de Moisés. Cuando aparece en el monte Sinaí, ahí aparece el nombre de Josué. También él, como representante de la tribu de Efraín, fue uno de los 12 espías que se les comisionó para ir a inspeccionar la tierra prometida. Acuérdense que cuando él llega o él retorna junto con los 12 espías, el reporte de él
de Josué y el reporte de Caleb eran los únicos reportes que encajaban con lo que Dios había dicho y con la promesa de Dios. Sin embargo, los otros 10 espías, que eran representantes de cada una de las tribus también, ellos, su reporte fue muy negativo, y eso ocasionó que inclusive el pueblo estuviera a punto de apedrear a Moisés, hermano. Pero vemos acá ya que Dios va preparando un liderazgo. Me acuerdo que hace como un mes atrás, escuchaba un mensaje del pastor Gustavo Martínez, el presidente de la obra, hablando de cómo es que Josué llega a este liderazgo. Y llegar a este liderazgo no era porque Dios lo escogió así al azar. O sea, no es que usted llega a una posición de liderazgo en la obra, de responsabilidad en la obra, porque Dios lo escoge a usted al azar. No, Dios lo va a escoger, y va a escoger a personas para situaciones, para responsabilidades claves, estratégicas en la obra, pero Dios tiene toda una preparación. A quien Dios va a escoger en algún momento, usted va a ver que en algún momento se escoge un diácono o un obrero o alguien que va a ser importante o va a tener una responsabilidad dentro de la obra, sea acá, sea donde sea. Y no es porque nosotros le vemos la cara bonita, no es tampoco porque lo veamos muy activo, tampoco es porque sea una persona muy inteligente o muy habilidosa, o porque sea una persona muy diezmadora. En realidad, Dios va preparando. Y cuando nosotros leemos la historia de Josué, vamos a ver que todos esos datos que yo les estoy dando, y como el nombre de Josué va apareciendo ya cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y está en el Sinaí. Ustedes saben que 3 meses después de salir de Egipto, Israel se posicionó en el Sinaí. Prácticamente estamos hablando que al primer año de salir de Egipto, ya el nombre de Josué empieza a aparecer, y el nombre de Josué luego no es tan importante, porque en momentos cruciales en que el pueblo, por ejemplo, enfrentó a los amalecitas, estaba Aarón y Hur. Aarón y Hur eran como los brazos derechos en ese tiempo de, gloria a Dios, de Moisés. O sea, eran los que tenían un brillo, eran los que figuraban. Y cuando se menciona a Josué, se le menciona que cuando Moisés sube el monte Sinaí, Josué lo acompañaba. Bendito sea el Señor. Y eso es importante porque como que Dios nos da una luz del nombre de Moisés, y que luego él va a ser protagonista y va a ser el líder de la conquista. Hay algunas cosas que uno siempre se pregunta, o que hay el interrogante en uno, porque por ejemplo cuando hablamos de Aarón o cuando hablamos de Hur, que obviamente eran personajes muy importantes, y entonces decimos, ¿por qué no fueron ellos los que lideraron la conquista? ¿Por qué ninguno de ellos fue el sucesor de Moisés? En primer lugar, yo no voy a dar esa respuesta porque solo Dios lo sabe, hermano. Y en segundo lugar, gloria a Dios, yo digo, Dios tiene que haber visto algo en el corazón de Josué para que lo haya elegido, pero también lo haya preparado. Entonces lo vemos en el Sinaí, lo vemos allá en el momento cuando fueron los espías en Números capítulo 14, y entonces también antes de la muerte de Moisés, gloria a Dios, vemos que ya se le designa a Josué como el sucesor, hermano. Ahora, cuando nosotros vamos a hablar de Josué, y la conquista, hay algunas cosas que son claves para poder entender, porque a mí personalmente, algunos ateos, personas que son creyentes en la evolución, algunos que niegan que Dios existe o que cuestionan la Biblia, me han dicho a mí, ¿y cómo es posible que Dios mande matar a la gente? ¿Cómo es posible que las directrices de Dios sean
tan específicas que Dios diga que tenían que exterminar, por ejemplo, se tenía que exterminar a los de Jericó. Y en algunas oportunidades la directriz de Dios era tan terrible, hermano, que Dios decía que no tenían que dejar a nadie vivo. Ningún ser humano, nadie podía quedar vivo. En este momento algunos podrían decir eso es un genocidio, eso es un exterminio masivo. Si lo vemos desde el punto de vista humano, es así. Pero escuchaba un hombre de Dios, un predicador, y que él daba respuesta a esto, y una de las respuestas que daba era de que estas guerras que peleó Josué no eran las guerras de Josué, eran las guerras de Dios. Usted se ha puesto a pensar que cuando usted, por ser cristiano, cuando usted le dice al Señor que va a ser fiel hasta la muerte, y usted dice, yo voy a dejar el pecado, y entonces desde que tomamos una decisión, la familia se nos viene encima, los amigos se nos vienen encima, y entonces empezamos a tener enemigos gratuitos. Luego, cuando estamos en el centro de trabajo, también nos hacen la guerra. Nos dicen locos, nos dicen fanáticos, nos dicen extremistas. Y entonces hay una cantidad de situaciones que han experimentado muchos de ustedes, los que nos están viendo, yo personalmente, y que tenemos enemigos gratuitos y tenemos que enfrentar guerras, batallas, que no son nuestras guerras, porque nosotros nunca hubiéramos querido meternos en esa situación, pero Dios nos metió en esa situación. Y eso es importante entenderlo para nosotros entender esto, porque Josué lideró una conquista. Y ahora, ¿por qué es que Dios le dijo a Josué que tenía que exterminar? ¿Sabe por qué? Porque el trasfondo de la religión de los cananeos, que era una religión sumamente pervertida, tenía características brutales. Por ejemplo, en las tablillas de Ras Shamra, que son elementos arqueológicos, obviamente todo eso se ha descubierto, gloria a Dios, eso está, y eso usted lo puede buscar. Ahora, con el internet, usted puede entrar y buscar, ponga RAS Shamra, ¿no? SHAMRA, y usted puede ver que todas esas tablillas contenían, gloria a Dios, la brutalidad de los cananeos. Por ejemplo, aquí en el Perú, cuando usted se va al Museo Larco Herrera, aquí en la Avenida Bolívar, en Pueblo Libre, usted va a encontrar en el Museo Larco Herrera los huacos eróticos. O sea, ¿cuáles son los huacos eróticos? Es la cerámica de los antiguos, inclusive preincas, que graficaban dentro en sus huacos relaciones sexuales de hombres con mujeres, y el hombre desnudo con todos sus genitales y las mujeres también, inclusive hasta en actos de homosexualidad. Pero eso es, como yo le puedo decir, eso es lo que registra la historia. Entonces eso es lo que se practicó en ese tiempo. Así como nosotros tenemos esto y en otras civilizaciones hay registros arqueológicos, también de los cananeos hay registros arqueológicos, y esos registros hablan de que era una civilización muy brutal, era una civilización muy perversa, sumamente perversa. Cuando hablo de perversión, hablo de que ellos, ¿qué practicaban? Por ejemplo, ellos practicaban las relaciones sexuales con animales, o sea, de hombres con bestias. Era algo común. Y había la prostitución tanto de mujeres y de hombres también. Y se había extendido. Y había violencia. Eran personas que no respetaban la vida. Y entonces, gloria a Dios, había también el sacrificio de los niños. Se sacrificaban a los niños, gloria a Dios, a Baal, a esos dioses
los niños se tenían que sacrificar desde pequeñitos, recién nacidos, como una ofrenda a sus dioses. Y eso es algo que Dios nunca, jamás, Dios ha pedido un sacrificio humano. En muchas civilizaciones se ha dado que las religiones y sus dioses piden sacrificios, inclusive los aztecas, los incas, y aquí mismo las religiones preincas, allá también en Egipto se practicaba mucho el sacrificio humano, no solamente de niños, de mujeres, por ejemplo. Se sacrificaba una jovencita virgen porque supuestamente eso era agradable al Dios de ellos. Eso iba a acarrear, eso iba a aplacar la ira de los dioses. Pero eso es dentro de una mentalidad totalmente pervertida, de una mentalidad, una religión totalmente lejos de Dios, porque cuando nosotros hablamos del Dios de la Biblia, jamás el Dios de la Biblia ha pedido sacrificios humanos. Mire, en el Antiguo Testamento habían los sacrificios de animales. O sea, se presentaba el sacrificio, el animal se sacrificaba, se degollaba, pero esa carne se comía. Solamente el sacrificio, de los 5 sacrificios que hemos estudiado, que eran los que se presentaban en el tabernáculo, uno de ellos no se podía comer, que era el holocausto, porque el animal era consumido totalmente. Pero cuando nosotros vemos los otros sacrificios, la ofrenda por el pecado y los otros sacrificios, el sacerdote tomaba una parte y también el oferente o el ofrendante tomaba otra parte. En realidad, si se sacrificaba el animal, era para compartirlo, no era para desecharlo. Bendito sea el Señor. Entonces, si el día de hoy alguna religión, y sea llamada cristiana o no, está practicando el sacrificio de animales con fines rituales, es diabólico, es antibíblico, colisiona, va contra la palabra, porque la Biblia dice que Cristo fue sacrificado una sola vez por el pecado. En el libro de Hebreos, capítulo 7 y capítulo 8, cuando habla del sacerdocio, dice que el sacerdote humano, el sacerdote tenía que presentarse, cada vez que se presentaba tenía que presentar sacrificio, que el que se presentaba delante de Dios, para ser grato delante de Dios. Pero dice en contraste, el sacerdote que es Cristo, el sumo sacerdote de este nuevo pacto, presentó un solo sacrificio, una vez y para siempre. Y por eso todos esos sacrificios son ya en la actualidad, han quedado totalmente, gloria a Dios, sin uso. Y si alguien lo practica, por ejemplo, lo practican los satanistas matan gallinas, los satanistas matan animales. Hay bautismo en que se echan sangre encima. El bautismo no puede ser con sangre. Esas son prácticas diabólicas, pero los cananeos sí lo practicaban. Y por eso las instrucciones de Dios eran terribles de parte de Dios, y por eso digo, la pelea era de Dios con esos pueblos, hermano. Bendito sea el Señor. Ahora, otra cosa importante también que queremos ver, gloria a Dios, el sincretismo religioso, que fueron, el sincretismo es una práctica, por ejemplo, para que usted me entienda, es como que yo soy cristiano y yo digo soy cristiano, pero al cristianismo yo le voy a asimilar las prácticas o los ídolos o los dioses que hay en diferentes partes del mundo. Eso hizo la Iglesia Católica. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, en muchos lugares, cuando llegaban, decían, bueno, ustedes adoran a Isis, Osiris, entonces va a ser la Virgen María. Es el equivalente a la Virgen María. O se adoraban a Cera, o adoraban, por ejemplo, acá en el Perú, a la Pachamama,
a la diosa tierra, hubo una mezcla de las religiones de sus lugares con el cristianismo, y el cristianismo no se puede mezclar. El cristianismo es una contracultura. El cristianismo, hermano, es la palabra de Dios, y el cristianismo barre contra todo concepto falso, diabólico. Por ejemplo, en Haití, yo estuve en Haití la semana pasada. En Haití, hace como unos 60 años atrás, hubo un problema, hubo un ritual de vudú, que el vudú es una religión que ellos la trajeron del África, donde ellos sacrifican a sus dioses, y en ese ritual se mataron. Fue un escándalo a nivel mundial. Entonces el vudú se camufló dentro de la iglesia, de la religión tradicional. Es como que nosotros digamos, vamos a predicar el evangelio a un lugar y ahí adoran al Cristo de tal cosa, o adoran a un ídolo, a un Dios. Le decimos, bueno, ese Dios es lo mismo que nuestro Dios. No, yo no podría decir Baal es lo mismo que Jehová. No, Baal es el Dios de las moscas, o es el diablo, representaba a Satanás. Por eso Cristo dice, ¿qué concordia hay entre Cristo y Belial? ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué concordancia hay entre la mentira y la verdad? El sincretismo es algo que hace daño, es diabólico, y la iglesia tiene que combatirlo. Bendito sea el Señor. Por ejemplo, para que usted me entienda mejor, cuando Moisés le dice a Aarón, cuando subió Moisés, antes que suba al monte Sinaí y estuvo 40 días, le dice a Aarón, Aarón, voy a regresar, espérame. Pero como Moisés no sabía cuántos días iba a estar, y tampoco Aarón, ellos calcularon y dijeron, una persona no puede sobrevivir en un monte totalmente desértico más de 7 días, 10 días. Póngale 20 días. Moisés estuvo 40 días. ¿Qué es lo que hizo el pueblo? El pueblo se reunió, fueron a Aarón y le dijeron, Aarón, nosotros queremos sacrificar a nuestro Dios Jehová. Y ahí practicaron el sincretismo. Ellos asociaron, fíjese, un becerro. El becerro era el concepto de un dios de Egipto. Bendito sea el Señor. A Isis y Osiris lo representaban con forma tipo de becerro. Entonces dijeron, bueno, nosotros hemos oído que existe Jehová. Jehová nos sacó. Jehová nos sacó de Egipto. Pero queremos adorar a Jehová, y entonces vamos a hacernos un Jehová. Y se hicieron un becerro. Eso es sincretismo, hermano. Eso es perverso, es malo. Durante todo el tiempo que el pueblo de Israel estuvo mal, ya cuando estuvo en la tierra prometida, practicó el sincretismo, porque mezclaron las prácticas con esos dioses y lo disfrazaban y decían, lo hacemos para Jehová. Usted no puede hacer algo para Jehová que va contra la palabra de Dios. Gloria a Dios. Es lo que se hace el día de hoy. Se ponen imágenes y hasta inclusive de la Santa Cena. Se ponen los 12 apóstoles y Cristo, y se pone en la casa y la gente lo adora. O se pone el corazón de Cristo y vamos a adorar el corazón de Cristo. No se puede adorar el corazón de Cristo. Hay que adorar a Cristo. Dios es espíritu. Y todas esas cosas fueron las que Dios quería que el pueblo de Israel no se contaminara con esas cosas. Y en esos pueblos era fuerte eso. Entonces, por eso, amados hermanos, gloria a Dios, los temas importantes de este libro, hay 3 temas que vamos a resaltar. En primer lugar, era la fidelidad de Dios y el cumplimiento de la promesa de Dios, porque Dios, como fiel a sus promesas, gloria a Dios,
Dios le dio al pueblo de Israel la tierra prometida. En segundo lugar, la importancia de la ley escrita, la ley de Dios. Y en tercer lugar, la santidad de Dios al juzgar los pecados de los cananeos, o sea, el contraste entre lo que era la santidad, lo que era guardarse para Dios, lo que era realmente un culto a Dios y lo que era la práctica de los cananeos. En eso se centra este libro, amados hermanos. Ahora mire, empezamos. En el verso 1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dios le dice: yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Dios le delimita, le dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, hasta donde se pone el sol, será vuestro. O sea, le habla del norte, le habla del oriente, del occidente. El verso 5 es un verso muy hermoso porque ahí dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Qué lindo es empezar un liderazgo, una responsabilidad con esa promesa de parte de Dios. Cuando usted sirve a Dios, yo me he aferrado muchas veces a esta promesa. Yo no me siento Josué, por si acaso, ni tampoco me he sentido Moisés, porque Moisés y Josué fueron para esa época. Ahora Dios tiene sus siervos en la actualidad. Pero obviamente el ministerio de Moisés fue algo extraordinario. Hay muchos líderes en la actualidad que se sienten como Moisés. Bueno, uno quisiera, anhela, pero en realidad cada uno es una persona, gloria a Dios, de su tiempo, de su época. Somos únicos, bendito sea el Señor. Pero esa promesa de parte de Dios, que nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, lo que Dios le está diciendo es: cuando te hagan frente, nadie te va a ganar, nadie te va a destruir. Cuando el diablo se levante, cuando los enemigos se levanten, yo estaré contigo todos los días de tu vida. No te dejaré, no te desampararé. Pero mire, hay una cosa importante acá, porque algunos piensan que las batallas se ganan así facilito. He escuchado algunos de guerra espiritual. Dicen, hay una corriente en algunas iglesias y hablan de guerra espiritual. Y piensan que la guerra espiritual es solamente, vamos a darle vueltas, por ejemplo, a un lugar 7 veces, como lo hicieron en Jericó, y ya se ganó la guerra. Y eso es un poco infantil, porque así no se gana la guerra. Dios dirigió al pueblo de Israel en la toma de Jericó. Eso fue algo que Dios lo hizo específicamente en ese momento. Nosotros no podemos tomar como un modelo eso, como una fórmula mágica, como que así es. Porque Dios, para cada circunstancia y para cada momento, Dios tiene una operación, un trato totalmente diferente. Gloria a Dios. Ellos no sabían que se iban a caer los muros de Jericó. Nadie de ellos lo supo. No sabían que iba a ser Dios. Dios le dijo solamente: den la vuelta. Y dieron 7 vueltas. Y el último día dieron 7 vueltas. Algunos dicen: ¿cómo en un solo día 7 vueltas? Sí, porque era pequeño. Jericó no era una cosa muy grande. Y luego hicieron sonar las trompetas y gritaron. Y Dios hizo que los muros se cayeran. Alabado sea el Señor.
Claro, eso lo veremos más adelante. Pero Dios le dice: esfuérzate y sé valiente. Y eso lo repite varias veces acá a Moisés: esforzado y valiente. El hombre de Dios, el cristiano, tiene que ser esforzado y valiente. Porque los cobardes no entran al reino de los cielos. Y si usted quiere servir a Dios, pelear la batalla de Dios y va a ser un cobarde, y por cualquier cosa usted va a retroceder, cualquier cosa lo va a desanimar, desalentar, entonces usted no sirve para la obra. Por eso Dios le dice: esfuérzate. Y se lo dice un hombre esforzado y valiente, porque Josué era esforzado y era valiente. Dios le está diciendo: mantente como eres, no desmayes. Eso es lo que le está diciendo. Ahora mire, gloria a Dios. En el verso 7 le vuelve a decir lo mismo: solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? No era, hermano, la valentía de Josué no radicaba en que ellos iban a ser diestros con la espada, que ellos iban a ser como kamikaze, o iban a ser como ninja, o iban a ser como un Rambo. No era en ese sentido. La valentía de Josué, ¿en qué radicaba? La estrategia que Dios le da a Josué para la conquista de la tierra prometida, en este momento, para la estrategia, podemos decir global, la estrategia principal era esta. ¿Cuál era la estrategia? La estrategia era: sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Cuál iba a ser el norte? ¿Cuál iba a ser la estrategia principal? ¿Cuál iba a ser el rumbo de Josué? Guardar la palabra. Dios le promete a Josué que si Josué guarda la palabra, que si Josué no es un cobarde cediendo ante las tentaciones, ante los embates del enemigo, ante todas esas ofertas diabólicas que se iban a presentar, si él se mantenía firme guardando la palabra de Dios, Dios iba a estar con él. Dios le iba a dar todas las victorias. Y a nosotros Dios nos da la victoria, ¿sabe cuándo? Cuando nosotros nos paramos firmes en la palabra, cuando nosotros no cedemos, porque el diablo quiere que cedamos. El diablo quiere corromper a las iglesias. Muchas iglesias se han corrompido, muchos creyentes han cedido, ni a diestra ni a siniestra, o sea, ni para acá ni para allá. Se han alejado de la palabra. Usted puede alejarse de la palabra yéndose al extremo en cuestiones doctrinales. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos sobre el tema de la divinidad de Cristo, hay posiciones, pero Cristo es Dios. Los testigos de Jehová dicen: no es Dios, no es Dios, es un ángel o un Dios menor. Pero los solo Jesús dicen: Él es el Dios único, no hay Padre ni Espíritu Santo. Entonces nosotros decimos: ninguna de las dos es correcta, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios, hermano. Y son tres personas. Entonces los ataques que la iglesia va a tener son en aspectos espirituales, doctrinales, en cuestiones de tentaciones, de pecado sexual y otras cosas, pero también de dinero, de cosas ilícitas. Hay muchas cosas en las que el diablo quisiera que usted ceda, pero usted, ¿cómo es que usted se mantiene firme? Por la palabra. ¿Qué es lo que hace que usted no peque? Que usted rechace toda oferta del diablo. La palabra. La palabra retumba en nuestro corazón, retumba en nuestra alma, en nuestro espíritu. Y cuando la palabra retumba, gloria a Dios,
La palabra nos estremece. Por eso el creyente tiene que aprender a amar la palabra. Y para que usted ame la palabra, usted tiene que leerla. Usted tiene que meditarla. Porque en una oportunidad escuchaba un predicador que decía, bueno, hay que leer la Biblia solo 5 minutos. Pero yo digo, no, la Biblia hay que leerla y hay que estudiarla, hay que meditarla. Gloria a Dios. Y también la palabra hay que cumplirla, hay que vivirla, hay que memorizarla. Porque cuando usted memoriza textos de la palabra, usted lee y vuelve a leer y vuelve a leer y vuelve a leer y vuelve a leer. Para que usted memorice tiene que leer varias veces. Y cuando usted le gusta un texto de la palabra y Dios le habla por ese texto, usted lo marca. Y es un texto clave para usted. En nuestra vida cristiana hay textos que han sido claves, han sido trascendentales. En momentos trascendentales, importantes, Dios ha sacado a relucir ese texto. Y ese texto nos ha librado de muchas cosas. O ese texto nos ha fortalecido. Bendito sea el Señor. En una ocasión, me acuerdo que yo estaba predicando acá, hace muchos años atrás. Estoy hablando del año 89. Y luego tuve que estar un año estudiando televisión. Y por eso tuve que dejar acá la iglesia, que era pequeña, estaba acá en el aposento, le llamaban el aposento alto, o el aposento, perdón. Y me acuerdo que durante ese tiempo, gloria a Dios, yo estaba congregando en la central, luego me asignaron un anexo, y luego escuché unos comentarios sobre mi trabajo, y yo estaba, gloria a Dios, predicando, y me sentí muy triste, porque cuando cuestionan el trabajo de uno se siente triste. Y me acuerdo que estaba en el centro de Lima, me senté en una banca, ahí en la Plaza Francia, gloria a Dios, y empecé a hablar con Dios, y le dije, Señor, ¿por qué hablan así? Tú sabes, Señor, que yo hice lo mejor para ti, estoy haciendo lo mejor. Y entonces Dios me habló, me llevó a un texto que es un salmo, no me acuerdo, creo que es Salmo 66. Y ahí decía el salmista, si en mi corazón yo hubiera mirado la iniquidad, Jehová no me habría escuchado. Cuando yo leí Dios me llevó a ese texto, cuando lo leí, estaba en la Plaza Francia, pasaba mucha gente, vi que me interesó, me puse a llorar como un niño, me quebranté, porque era la respuesta de Dios. Y ese texto me ha acompañado todos estos años, hermano. Cada vez que hay una situación difícil, cada vez que hay una situación terrible, cada vez que hay ataques del diablo, ese texto resurge en mi corazón. Si en mi corazón, mire, si en mi corazón yo hubiese mirado la iniquidad, o sea, no está diciendo si yo hubiera cometido un pecado, no, está diciendo si en mi corazón, o sea, si yo lo hubiese meditado, si yo lo hubiese premeditado, Dios no me habría escuchado. Alabado sea el Señor. O sea, el salmista está diciendo eso. Yo siento la presencia de Dios. El salmista dice, Dios me respalda, Dios me ayuda. ¿Por qué? Porque ni en mi corazón estoy mirando la iniquidad, menos practicarla. Bendito sea el Señor. Por eso la estrategia global, gloria a Dios, principal, podemos decir trascendental para Josué, era que él tenía que guardar, cuidar
la palabra de Dios. Para eso hay que ser valiente. Bendito sea el Señor. Porque cuando muchas personas atacan la obra, cuando muchas personas, por ejemplo, a veces tú eres un pastor en una iglesia y a veces la iglesia no es muy grande, y ha pasado, y en la iglesia hay algunos hermanos que contribuyen, son colaboradores o diezmadores o son personas claves, pero si ellos hacen algo indebido, hay que aplicar la palabra. Ahí se ve la actitud del hombre de Dios. Usted va a tapar el pecado, usted va a ser drástico con el pecado, o lo va a tapar. Algunos lo tapan el pecado. Si es un músico principal, si es una persona clave, es un líder, no, porque es un líder, hay que taparle el pecado, hay que decir como que no hizo nada o como que hizo algo suave, pero con otros sí son terribles. Si otro hace lo mismo, le cortan la cabeza. Pero a la gente que es allegada le pasan la mano. Eso es ir contra la palabra. Bendito sea el Señor. Hay personas que salen de sus iglesias porque dicen el pastor está tapando el pecado, el copastor está en pecado y lo están tapando, y hay personas en pecado y lo tapan. Y hay jóvenes que están fornicados, pero su familia es importante en la iglesia y su familia presiona al pastor y le dice: pastor, usted tiene que casarlo, si no, nos vamos de acá. Entonces el pastor se siente en una disyuntiva: o los caso y me hago de la vista gorda, o no los caso y se van de la iglesia y me dejan un vacío y la iglesia se va a quedar sin esa persona. Pero ¿qué hace un hombre de Dios? Un hombre de Dios dice: no, yo me voy por lo que dice la palabra. Que se vayan. Si quieren irse, que se vayan. Porque una papa podrida va a corromper todo. Alabado sea el Señor. Y entonces, en otras situaciones se pueden dar también. Uno es puesto en estrecho. Y entonces uno tiene que ver cómo va a decidir: conforme dice la palabra o conforme mis intereses, o como dice algunos en la iglesia, la mayoría está de acuerdo. A mí qué me interesa si la mayoría estuviera de acuerdo con algo que no es bíblico. A mí no me interesa lo que diga la mayoría, me interesa lo que dice Dios. Gloria a Dios. Pero cuando una iglesia es instruida, cuando una iglesia ama la palabra de Dios y ama la santidad, entonces la iglesia, gloria a Dios, sabe que es bueno y que no es bueno. Y la iglesia sabe cuando los líderes están andando bien o están andando mal. Maravilloso el nombre de Jesús. Eso es lo que Dios le dice a Josué: Josué, tu valentía va a consistir en que tú nunca te vas a alejar de la palabra de Dios. El cimiento, la base de que vas a ganar todas las guerras es que te mantengas fiel a la palabra. Dice: para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Si usted, amados hermanos y amigos, quieren ser prosperados en todo lo que ustedes emprendan, sean fieles a la palabra. Gloria al Señor. La bendición de Dios no viene por un amuleto. La bendición de Dios no viene porque usted le da 7 vueltas a un local, a un carro. No, la bendición viene por ser fiel a la palabra.
en una sociedad en que cuestionan la palabra. Ahora nos están queriendo decir, y hay gente que interpreta la palabra, y por ejemplo, nos están queriendo decir que el matrimonio entre hombre y hombre está bien, que la Biblia no lo cuestiona, pero la Biblia lo cuestiona. La Biblia condena, es una abominación eso. No solo el matrimonio, el hecho que un hombre esté con otro hombre, para Dios es una abominación, pero hay nuevos teólogos que dicen, no, pero es que hay que interpretarlo de esta manera. No, la Biblia tiene una sola interpretación. Y en eso hay que estar firmes, hermano. Alabado sea el Señor. Luego nos van a decir que el adulterio no es adulterio. Luego nos van a decir que la fornicación no es fornicación. Ahora es amor libre. Un líder religioso le preguntan y le dicen, ¿qué opina que los jóvenes tengan relaciones sexuales antes del matrimonio? Y dice, eso es el amor, dice. Yo bendigo el amor. Como que le están diciendo, usted está apañando eso. Usted está apoyando eso y va contra la palabra. Y él dice, no, yo lo que bendigo es el amor. Pero el amor, cuando hay fornicación, puede haber amor. Eso yo no lo discuto. Alabado sea el Señor. Pero la Biblia está por encima de todo. Pero ahora no. Ahora el amor está por encima de todo. Pero el amor, según lo concibe el mundo, el amor según los periodistas, según los opinólogos, según algunas corrientes teológicas, pero por encima del amor y de todo está la palabra de Dios, hermano. Alabado sea el Señor. Y entonces el verso 8 es clave. Dice, Dios le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire, nunca se apartará este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él, porque eso hace que nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu se refresque, se renueve con la palabra. Si usted se llena de la palabra, usted se llena de Dios. Y usted medita en la palabra, medita en las cosas de Dios, en los negocios de Dios. Y entonces uno, al llenarse de las cosas de Dios, usted sabe que hay un texto que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted se llena de la Biblia, de la palabra, usted escucha mensajes, usted lee la palabra, usted está en ese ambiente. Por eso el creyente no puede descuidarse. Por eso el creyente tiene que ser una persona esforzada en eso, en amar la palabra, leer la palabra, comer la palabra, nutrirse de la palabra. Cuando usted se llena de la palabra, cuando usted hable, usted va a hablar palabras que sean conforme a la palabra de Dios. En una oportunidad hablaba con una anciana. Estaba en una iglesia evangélica. Llegué al movimiento. En esa iglesia evangélica, pues los jóvenes hablaban mucha jerga. ¿Usted sabe lo que es la jerga? Son palabras vulgares. Y son palabras o son expresiones que para hablar con un joven en la iglesia le decíamos flaco, cholo, le decíamos otras expresiones, no tampoco despectivas, ¿no? Sino era manera como comunicarnos, o le decíamos chochera o otros nombres que usamos acá los peruanos. Pero me acuerdo que cuando llegué a esta obra y luego empecé a llenarme de la palabra, y la palabra, y la palabra, y luego
porque iba a esa iglesia acá al movimiento, en 28 de julio, hasta que Dios me confirmó que aquí donde tenía que estar. Pero mi léxico fue cambiando. Fui a ver una anciana, a quien yo apreciaba mucho, una anciana que ella tenía como 70 y tantos años, y yo siempre iba a su casa, porque esa anciana le gustaba compartir la palabra, y yo era muy amigo de sus hijos, pero yo iba a buscarla a ella porque era mi amiga. Y en las tardes me iba a buscar a la anciana y leíamos la palabra. Y entonces la anciana me comentaba, mira que mi hijo ha tenido esto, mi hija esto, y yo le decía, gloria a Dios, aleluya. Yo no me había dado cuenta que mi léxico había cambiado. Y entonces la anciana me dice, oye, ¿qué te pasa? Me dice. Le digo, no, ¿qué es lo que ve usted en mí? Es que a todo dice gloria a Dios, aleluya. ¿Qué pasó contigo? Ahí me di cuenta. Me acuerdo cuando estaba en esa iglesia y yo todavía no me había convertido, porque estuve en esa iglesia 5 años y los 3 años primeros no me había convertido. Yo era un pecador, un diablo con Biblia. Y ahí iban al cine. Yo desde ahí nunca más volví a ir al cine. Pero cuando íbamos al cine, yo era una persona, como le digo, yo no estaba convertido. Pero cuando en las escenas en el cine la gente se reía, a mí me salían los ajos y cebolla, o sea, las groserías. Y los hermanos me miraban, porque yo era un inconverso yendo a una iglesia. Por eso los verdaderos cristianos no hablan groserías. Que a un verdadero cristiano se le escape una mala palabra, yo digo, uy, cuidadito, alerta roja, ese no está convertido. Porque desde ese día, el día que yo me convertí, hasta el día de hoy, nunca, le digo delante de Dios, nunca ha salido una grosería por mi boca. Bendito sea el Señor. Cuando me encontraba con los jóvenes y las jovencitas de esa iglesia, yo antes, hola flaca, ¿cómo estás? Le daba un beso, chochera, y ahora yo le decía, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y me miraban raro, porque ahora yo me había llenado de la palabra. Y yo respiraba la palabra, amaba la palabra. Y cuando nuestras conversaciones giraban en torno a la palabra. Cuando me reunía con los jóvenes, como siempre lo hacía, yo llegaba y me hablaba, oye, ¿has visto la última película que mira que ganó Perú, que la Alianza, que el Cristal? Y yo entonces, yo ya no quería tocar tanto esos temas. Bueno, podemos tocar temas de diversos tipos, a mí me gusta conversar de todo, pero cuando uno respira la palabra, y digo, estoy en la iglesia, hay que compartir la palabra. Hay que aprovechar que personas comparten con uno para compartir la palabra. Cuando llegué a 28 de julio, la persona que conocí varios hermanos, pero el pastor Armando, que es mi gran amigo, consiervo en el Señor, yo llegué a la iglesia y estábamos en 28 de julio y teníamos que ir hasta Breña. Yo vivía en Breña, o casi en Lima, cerca, él vivía en Breña. Teníamos que caminar juntos, él vivía como 4 cuadras más allá. Pero me acuerdo que para mí era un deleite compartir con el pastor Armando. No éramos pastores, éramos simples creyentes. Pero cuando salíamos del templo íbamos compartiendo la palabra. Noche a noche. Llegábamos a un lugar casi por Girón, Washington, y en Alfonso Ugarte. Ahí nos despedíamos y todavía nos paramos 1 hora
compartiendo la palabra. Gloria a Dios. Porque a mí me gusta leer mucho. Y yo leía un libro y leí otro libro y escuchaba un mensaje y escuchaba otro mensaje. Y a él, pastor también Armando, le gustaba eso. Y entonces yo, mira, he leído tal cosa, he leído de Josué, he leído de 1 Corintios, de Apocalipsis. Y compartíamos conocimiento y me deleitaba. Y luego nos reuníamos con el pastor Caldas, me acuerdo. Cuando con el pastor Caldas terminamos la escuela dominical, todos los domingos nos íbamos a almorzar y ahí tenemos 1:30, 2 horas hablando de la palabra, compartiendo testimonios, hablábamos de textos bíblicos y cómo Dios había obrado. Hablamos de Abraham, recorríamos toda la Biblia. Y luego con el pastor José Navarro, que está en la presencia de Dios, y con otros hermanos que ahora son pastores. Pero para mí era un deleite, era un gozo. Alabado sea el Señor. Digo, qué triste es que personas se pongan a hablar y se pongan a hablar de cualquier cosa menos de la palabra. Hasta el día de hoy, cuando yo comparto con los siervos de Dios, compartimos la palabra, compartimos textos, estudios de la palabra. Porque cuando uno está lleno de la Biblia, uno de la abundancia del corazón abra la boca. Quiero terminar porque dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Quiero darle una tarea a todos ustedes. A mí me la dieron hace 30 y tantos años, me la dio el Señor. Cuando yo recién me convertí, un hermano me dijo: hermano, he conocido una jovencita que tiene 3 meses en la iglesia y se ha leído la Biblia completa, de tapa a tapa. Y eso para mí fue un desafío. Y yo dije: yo tengo que leerme la Biblia completa. Y propuse cada año leerme la Biblia completa de tapa a tapa. Y yo me he leído la Biblia completa muchísimas veces. Y yo no concibo que hay un creyente, no voy a preguntar, pero de repente hay creyentes que tienen 2, 3, 4, 5 años convertidos y que nunca hayan leído la Biblia completa. Yo me acuerdo que Dios me permitió dirigir el Instituto Bíblico durante 24 años. Gloria a Dios. Siempre hacíamos como unas preguntas para los hermanos que estaban en el instituto, algunos hasta pastores, y les poníamos los nombres de los libros de la Biblia. Y poníamos, por ejemplo, ¿quién fue Sofonías? O le decía: póngame algún libro de la Biblia, le ponía S-O-F, al menos la inicial. Y me ponían Sofocleto. Sofocleto era un caricaturista cómico de hace muchos años. Gloria a Dios. Y entonces yo decía, y un día llamé a un pastor y le digo: hermano, usted es pastor, ¿cómo usted no sabe que existe el libro de Sofonías, Habacuc, el libro de Nahum, gloria a Dios, Miqueas, Esdras, gloria al Señor, Jonás? En el Nuevo Testamento, bendito sea el Señor, hay libros que algunos lo confunden con los del Antiguo y los del Antiguo con el Nuevo. ¿Quiénes hacen eso? Los que no han leído la palabra de Dios. O algunos escribían mal los nombres de los libros de la Biblia, y ahí me daba cuenta que no leían la Biblia. Porque si usted escribe Nahum sin H intermedia, entre la U, H-U-M, no. O Miqueas con K, ¿no? Digo, nunca leyó la Biblia. Porque lo que hace que usted escriba correctamente es porque usted lee
Alabado sea el Señor. O usted escribiría Moisés con Z. Nadie escribiría Moisés con Z. Bendito sea el Señor. En ninguna de las dos. ¿No? Es porque usted lo ha leído, lo ha vuelto a leer. Y usted sabe que eso se escribe así. Por eso, para escribir correctamente hay que leer. Por eso, nuestros estudiantes de este tiempo no escriben. Muchos, hay unos errores pero horribles, especialmente en internet. Y eso lo decía Vargas Llosa, se horrorizaba de la calidad de la escritura, de la gloria a Dios, el poco cuidado de escribir correctamente, porque no hay cosa más linda que escribir correctamente. Pero nosotros, como pastores, nosotros como creyentes, ¿cuál es nuestra herramienta? ¿Cuál es nuestra arma? En la Biblia, la palabra de Dios. Y si nosotros no conocemos nuestra herramienta, no la conocemos bien, es como un soldado. Usted sabe que el soldado, su rifle, lo arma, lo desarma, lo tiene que limpiar permanentemente para que esté en cualquier momento que tiene que actuar. Está listo, está preparado. Pero si su rifle, su arma, usted la tiene guardada, sepultada, cuando el diablo venga, usted va a querer disparar y no le van a salir las balas. Alabado sea el Señor. Una vez le predicaba un amigo, a un gran amigo mío que no era cristiano. Yo recién me había convertido, fui a su negocio y le dije que me había convertido. Él me empezó a hacer una serie de preguntas, porque cuando uno se convierte, pues la gente a uno le pregunta muchas cosas y a mí me desesperaba no tener la respuesta. O sea, yo más o menos la tenía, pero no en la Biblia. Y eso me llevaba a escudriñar. Entonces, al día siguiente lo buscaba, ya te encontré la respuesta, acá está. Me hacía otra pregunta, allá, voy a buscarla. Porque a veces yo buscaba en la Biblia ahí desesperado y no la encontraba. Pero cuando uno empieza a ser un diestro en la palabra, a usar bien, a trazar bien la palabra, gloria al Señor, entonces cualquier pregunta que le hagan, usted le da una respuesta y está en la Biblia, está en tal lugar. Maravilloso el nombre de Jesús. Pero para eso usted tiene que estudiarla, tiene que recibir mensajes, usted tiene que empaparse de la palabra. Y cuando usted está empapado, lleno de la palabra, usted fluye, hermano, la palabra sale. Gloria al Señor. Y usted le cita textos bíblicos. Yo me acuerdo, a mí, una de las cosas que a mí me encantaba para evangelizar era contar historias bíblicas. Eso no falla. Hay dos cosas que no fallan en la evangelización personal. Lo primero, cuente su testimonio. Eso es importante. Y lo segundo, cuente historias bíblicas. Bendito sea el Señor. Eso a la gente le captaba la atención. Yo les hablaba de Moisés, les hablaba de Abraham, les hablaba de los hombres de la Biblia y la gente se quedaba. En una ocasión estaba allá en el centro de Lima, cerca Paruro, en Pachitea. Estábamos comprando algunos elementos para un anexo, focos y todo lo demás. Y una señora me dice, ¿y para quién están comprando? Le dije, es para una iglesia, un anexo. Y me dijo, ¿y ustedes qué diferencia hay entre ser evangélico y católico? Y ahí, hermano, fue como una puerta abierta. Y ahí Dios me tomó y comencé a ministrarle la palabra. Yo me acuerdo que esa señora terminó llorando y yo también terminé llorando. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Yo sentía la presencia de Dios, sentía el gozo de Dios y yo sentía que Dios le ministraba, que Dios pasaba por mí y se iba hacia ella.
y que la palabra era como un fuego y la palabra era como una espada. Nunca más la volví a ver, pero yo sé que eso dio resultado, porque la palabra no vuelve vacía, hermano. Gloria a Dios. Quiero que todos se pongan de pie. Queremos orar en esta tarde por aquellas personas que necesitan la ayuda de Dios. Usted ha venido con una necesidad, con un problema. Usted quiere arreglar su vida delante de Dios o que Dios le ayude. Si usted quiere entregarle su corazón a Dios, levante su mano, voy a orar por usted. Alguien que diga: yo quiero la bendición de Dios, quiero entregarle mi corazón a Dios, yo necesito que Dios me ayude, que Dios me bendiga, necesito la intervención divina, tengo problemas en mi hogar, tengo problemas en mi familia. Usted ha venido tal vez con una situación muy difícil, está en un callejón sin salida, pero Dios da la salida. Lo que el hombre no puede hacer, lo que la ciencia médica no puede hacer, lo que las leyes, los médicos, los psicólogos y todas las personas que te quieren ayudar no han podido hacer por ti, Dios sí lo puede hacer. Yo quiero orar por aquellas personas que necesitan la ayuda de Dios. Vengan aquí al altar. Yo quiero orar, que Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos los que vienen. Vamos a orar para que Dios a partir de hoy día empiece a operar, a obrar, a bendecir, a ayudar. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Gloria al Señor. Orar es hablar con Dios. Y vamos a pedirle a Dios que Dios toque, que Dios ayude. Que Dios, si alguien es esclavo del diablo, tienes una atadura y tú quieres ser libre, dile: Señor, libértame, cámbiame, ayúdame, hazme libre, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Toda la iglesia nos apoya en oración. Vamos a hacer una oración en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar. Orar es hablar con Dios. Si usted necesita la ayuda de Dios, dígale: Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, ayúdame. Dile: Señor, perdóname todos mis pecados. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Los que están aquí, repitan conmigo: orar es hablar con Dios. Diga: Padre Celestial, Dios Todopoderoso, he venido aquí, Señor, al altar, porque necesito tu ayuda. Te pido perdón, Señor, porque he pecado contra ti. He hecho cosas indebidas, malas. Me arrepiento de todo corazón. Te pido que me perdones, Señor. Ayúdame, Señor. Sálvame, libértame, cámbiame, Señor. En el nombre de Jesús, pon tu mano. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te pido por cada persona que está aquí. Te pido, Señor, que extiendas tu mano. Te pido, Dios mío, que libertes, Señor, a los que están cautivos. Dios mío, a cada persona, Señor, toca esta vida, Señor. En el nombre de Jesús, pon tu mano. Extiende tu mano poderosa. Extiende tu mano poderosa, Señor. En el nombre de Jesús. Mire esta jovencita, Señor. En el nombre de Jesús. Tócala, Señor, libértala de toda obra del diablo, Señor. En el nombre de Jesús. Opera un milagro, maravillas. Tú eres poderoso, Señor. Rompe las cadenas. En el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder, Señor, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. Liberta, Señor, bendice para la gloria de tu nombre.
Señor, te pido por este hombre, Señor, ayúdalo, Padre. Ayúdalo, Señor. Pon tu mano de poder en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, haz la obra. En el nombre de Jesús, Señor, tócalo, Padre. Ayúdalo, Señor. Este anciano, Padre, ayúdalo, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, glorifícate. Glorifícate, Padre. Gracias te damos. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Señor, te pido por los que están enfermos. En este momento te pedimos por toda persona que tiene una enfermedad, un mal, una dolencia. Extiende tu mano poderosa. Quita, Señor, todo mal. Quita toda dolencia, cáncer, tumores. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor. Cantamos un coro, nuestras hermanas nos llevan en esta parte. Clamando estoy a ti, Señor. Clamando estoy como el pueblo de Israel. Clamando estoy a ti, Señor. Clamando estoy como el pueblo